Bueno, mis queridos hermanos, ¿qué idea se le viene a ustedes a la cabeza cuando escuchan esta palabra o esta idea? Guerra espiritual. ¿Qué se les viene a la cabeza? La iglesia pentecostal. Demonios. Iglesia pentecostal. Demonios. ¿Qué más? Tatiana. Gritos. ¿Por qué gritos? Fuera. Ustedes han estado en iglesias donde hacen o han hecho guerra espiritual. Sí. Todos tenemos como esa experiencia de la guerra espiritual. Yo también tuve esa experiencia en mi iglesia sobre la famosa guerra espiritual, donde el recuerdo que tengo más cercano es el de un hermano que haciendo guerra espiritual decía como que Satanás, te ato, te reprendo, te cojo el pescuezo y te tiro al infierno. Era la forma de él hacer guerra espiritual. Y también en unas vigilias que eran muy conocidas en nuestra ciudad en los años 90 y algo más o menos, donde nos íbamos para un monte y más o menos de 2 de la mañana a 3 y media de la mañana nos poníamos a sacar al diablo de la ciudad, ¿cierto? Entonces empezábamos que el diablo está en Castilla y así lo sectorizaban. Entonces vamos a sacar al diablo de Castilla porque él no tiene poder sobre Castilla, y todos empezábamos, fuera diablo de Castilla, y no hay que bueno. Y así lo llegamos a sacar unas cuantas veces de Antioquia. Pero es muy curioso porque el diablo es desobediente por naturaleza y se volvía. No, yo lo digo es cuando yo salía de las guerras espirituales y eso, yo veía pues la gente borracha y el mal, ¿cierto? Yo digo, pero ¿en qué fallamos? Pues ¿por qué no lo sacamos? Sí, preguntas que uno se hace con esto de la guerra espiritual. Hoy vamos a hablar de la guerra espiritual y vamos a tratar de pensar la guerra espiritual no desde los gritos, no desde este tipo de manifestaciones, sino como pudiéramos abordarla desde otra perspectiva al texto que por excelencia es el texto que nos habla de una batalla espiritual que tenemos contra las fuerzas del mal. Vamos entonces a Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Muy bien. ¿Lo tienen? Muy bien. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. También se puede traducir para que puedan hacer frente a la estrategia del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, como lo leímos ahora en el Salmo, el profeta, ¿cierto? El poeta que decía, estoy en un día malo, ustedes puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad,
revístanse con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las acechanzas incendiarias del diablo. Cúbranse con el casco de la salvación y saquen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dada el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual yo soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Nuestro querido hermano Tíquico, que es fiel ministro en el Señor, habrá de comentarles todo acerca de mis actividades para que también ustedes estén al tanto. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan todo lo referente a nosotros y para que de esta manera en sus corazones ustedes reciban consuelo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo conceda a los hermanos paz, amor y fe. Y que la gracia de Dios sea con todos los que con amor inalterable aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Le voy a pedir que usted cierre sus ojos y tenga una oración en silencio. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella nos enseña, ella nos consuela y hoy, Señor, muy especialmente ella nos invita a estar preparados para el día malo, para el día, Señor, en que la vida se torna difícil, para el día, Señor, donde nos sentimos desconsolados, nos sentimos sin fuerzas. Que esta palabra, Señor, hoy se quede en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es el texto que por excelencia ha sido interpretado y mal interpretado con respecto a la guerra espiritual, a la batalla espiritual. Pero quisiera comenzar preguntándoles, aquí el texto da por sentado que todos los creyentes tenemos una batalla espiritual, ¿cierto? Una guerra, una batalla, como la queramos llamar, que sobrepasa nuestra humanidad, ¿cierto? Es una batalla que no se libra dentro del marco natural, no es con el otro, no es contra carne y sangre, sino que es una batalla que va mucho más allá, es algo espiritual, ¿cierto? Que se libra con lo que Efesios ha llamado, Pablo nos ha comunicado, potestades, autoridades y demás. Y la pregunta que quiero hacerles es, según lo que leímos, ¿qué se necesita para poder tener una victoria en este campo, en esta batalla espiritual? ¿Qué necesitamos? Verdad, justicia, perseverancia, escudo, fe, exacto. Necesitamos una armadura y ¿qué más? Mantenerse firme, la espada, sí, todo eso hace parte de la armadura. Armadura, de eso estamos claros. Disposición. Yo les propongo pensar en dos elementos que necesitamos para poder tener una victoria en medio de la batalla. La primera es una armadura segura. Una armadura que nos dé seguridad, ¿cierto? Una armadura que sea segura. Y necesitamos también un cuartel.
un cuartel que nos dé seguridad. Armadura y cuartel. En estos dos puntos vamos a basar la exposición esta mañana. La necesidad de tener una batalla espiritual con la armadura que Dios nos da, ¿sí? Y con el cuartel que Dios nos provee. La armadura espiritual de la que Pablo habla es una armadura que nos la provee Dios, pero hay que tener muy en cuenta en qué momento esa armadura es usada, ¿sí? Y dice el versículo 13, esta armadura, es para enfrentar la batalla en el día malo. La batalla es para permanecer firmes en el día malo. Y esto de permanecer firmes es la imagen militar que se daba en los tiempos de Pablo. Es decir, ¿cuál era el ejército ganador en una batalla? Era el ejército que podía permanecer en el lugar donde se dio la confrontación, ¿cierto? El ejército que ganaba, que era victorioso, era el ejército que no cedía, era el ejército que se mantenía en pie en medio de la confrontación, cuando ya la batalla había terminado. Entonces Pablo nos dice que la confrontación es un hecho. Esta confrontación se da en el día malo. Y en tanto que se da en el día malo, o sea, en esos días que el sueño se nos va, en esos días cuando las preocupaciones aumentan, en ese día cuando tenemos algunos indicios de desconfianza, cuando la fe flaquea, en los días malos, cuando las noches son como más largas, cuando se nos quita el hambre, cuando vemos incierto el futuro, cuando le perdemos sentido al presente, en esos momentos es cuando quizás vamos a tener que enfrentar una batalla mucho más fuerte. Batalla que, digámoslo de una vez, no puede ser peleada a través de las fuerzas humanas, porque las fuerzas humanas son fuerzas débiles. Nuestras fuerzas pueden flaquear, nuestras fuerzas nos pueden abandonar, nuestras fuerzas pueden no estar, pueden disminuir cuando llegan estos momentos tan difíciles. Entonces dice Pablo que lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el poder ¿de quién? Del Señor, en el poder de la fuerza de Dios. Si esto es una batalla que nos sobrepasa, que no se da en el campo natural, quiere decir que necesitamos unas fuerzas para poderla pelear que también nos sobrepase. Unas fuerzas que no se den en el marco meramente humano, sino que se dé en el terreno espiritual, y por supuesto en este caso son las fuerzas de Dios. El día malo se afronta con las fuerzas de Dios. El día malo se afronta con el consuelo de Dios, con la guía de Dios, con la fe que Dios pone en nuestros corazones. Y en este momento entonces Pablo invita a su comunidad a considerar unos elementos propios del vestido militar, haciendo una analogía de cómo se necesita este vestuario a nivel espiritual para poder pelear, dando por sentado que, como dice la Escritura, el enemigo que tenemos es un enemigo estratégico, es un enemigo inteligente, es un enemigo sagaz, ¿cierto? Es un enemigo que sabe cómo hacer las cosas, es astuto. A mí me cuesta mucho creer en las manifestaciones diabólicas que son tan evidentes. Wow, que es que el diablo se me apareció en un bulto. Y bueno, ¿y qué gana el diablo con que te aparezca en un bulto? Salvo pues que uno diga, ay, qué miedo, me apareció en un bulto. Sí, pero por lo general a uno le aparece un bulto y uno, ¿qué se pone a hacer?
¿Y qué más? A rezar, a orar. Ay, se me apareció un bulto, uno ahí mismo, Señor, ayúdame. Es decir, que esa manifestación del diablo de alguna forma lo conecta a uno con quién, con Dios. Eso es sagacidad. Eso, ay no, pues qué astuto, no. Pues qué astucia la del diablo, presentarse en un bulto para que la gente salga corriendo a rezar y a orar, ¿cierto? O que a mí, no, que es que a mí el diablo se me apareció en un gato negro que le alumbraban los ojos de rojo, o que es que el ambiente está, sí, aquí está el diablo, porque es que yo siento un ambiente, y bueno, y sientes el ambiente así, que hacemos, no, pongámonos a orar. Ah, no, qué astucia, ¿cierto? Planeó una batalla donde la persona, el creyente, se pone a orar. Por favor, pudiéramos pensar en que la batalla que plantea el diablo, el enemigo, está dada en lo sutil. Y aquí los animo a que puedan considerar leer un libro muy precioso de C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Ese es un libro donde se habla de estrategia diabólica. El diablo dándole consejos a su sobrino de cómo dañar a las personas. Y entre las cartas, algunas que dicen: ¿y por qué no pones en su pensamiento, le mandas un dardo en que la persona piense que Dios no la ama? Esas son cosas sutiles. Porque si un pensamiento de esos, Dios no me ama, llega al corazón, eso es muy destructivo. Eso hace mucho daño. Y me parece a mí que la armadura que Pablo plantea está dirigida a esa defensa en los momentos malos para evitar el daño. Noten, pónganse el cinturón de la verdad. Este cinturón, en términos militares, y siguiendo esa analogía que hace Pablo, pudiéramos hablar de ese significado, es lo que le da soporte a la coraza, lo que le da soporte a la túnica, lo que soporta precisamente el vestuario del militar. Piensen nada más un militar que vaya a la guerra y que no tenga un cinturón, que se le viva cayendo la coraza. ¿Puede pelear? ¿Se puede defender? Es como una correa. Nada más, imagínense ustedes en una guerra, en una pelea con alguien, y que a uno se le esté bajando ahí los pantalones. ¿Quién se concentra? Nadie, ¿cierto? Pablo está diciendo que ese elemento, la verdad, debe ser el elemento que dé soporte. Y aquí la verdad pudiéramos señalarla directamente con Jesús. En medio de la batalla, lo primero a lo que tenemos que aferrarnos es a la verdad del Evangelio, es decir, a Jesús mismo. Jesús es nuestro soporte para enfrentar el día malo. Después dice Pablo: vístanse con la coraza de justicia. La coraza es el elemento, es como el escudo que va a proteger ¿qué en el guerrero? El cuerpo, el pecho, el corazón, los órganos principales, ¿cierto? Una herida al corazón es devastadora, es fatal. Lo que Pablo está diciendo es: así como los militares tienen una coraza, que la de ustedes sea la justicia. Y esta justicia pudiera entenderse en dos direcciones. Por supuesto, la justicia imputada, es decir, que ustedes puedan enfrentar el día malo creyendo que ustedes son justos delante de Dios, creyendo que Dios los ha hecho justos a ustedes, creyendo que ustedes ya no son culpables de lo que se les acusa. Eso puede evitar, eso puede proteger nuestro corazón. Porque imagínense uno batallando en el día malo y que dude de esta justicia, que dudemos que Dios nos ha perdonado, que dudemos que Dios nos ha hecho justos. ¿Cómo
¿cómo podemos enfrentar un día malo si damos ese espacio para ser atacados? Ese espacio de decir, Dios no te ha justificado, tú todavía eres culpable, tú no eres inocente, Cristo no te ha perdonado. Dice Pablo, cálcense con los pies con el Evangelio, y aquí no hace referencia a un calzado específico, pero damos por sentado que no es el calzado propio pues de las personas comunes, las sandalias, sino que es la bota militar, ¿cierto? La bota que permite en terreno sentir seguridad. Pablo dice, esa seguridad en el día malo nos la va a traer la predicación del Evangelio. Y uno debe preguntarse ¿por qué? ¿Por qué en el día malo la predicación del Evangelio toma tanta relevancia? Mi propuesta es, cuando uno predica, cuando uno le enseña al otro, quizás el primero que está siendo enseñado es uno. Cuando uno le habla de Dios a otra persona, quizás la primera persona que está siendo confrontada y que está aprendiendo de Dios sea el mismo predicador. Y esto nos va a generar una seguridad. El escudo de la fe. Este escudo es el que permitía a los militares tener seguridad cuando les lanzaban los dardos de fuego. En aquel tiempo militarmente esa era la forma de derribar al otro, era enviarle unas lanzas que tenían en la punta un fuego, y eso podía pegar en el escudo del guerrero, que pues estaba hecho de algunos metales y pieles. Si ese dardo se quedaba y no era apagado, entonces se le podía incendiar al hombre su escudo. Pablo dice, ese escudo del cristiano en el día malo es la fe. Porque no me digan que en el día malo no le vienen a uno ataques respecto a la fe. En los días malos, las preguntas que más le llegan a la cabeza de uno es, mínimo, ¿y dónde está Dios? Y no pues que Jesús lo ama. Y si lo ama, ¿por qué le permite pasar esto? Y un Dios que es un Dios de amor le puede permitir a usted sufrir lo que está sufriendo. Y Dios que dice que la ama tanto, que lo ama tanto, ¿por qué permite eso? ¿Sí será que lo ama? Frente a esos dardos, la fe. Creer que aunque las cosas no estén marchando bien, Dios está conmigo. Creer que aunque el día sea mal, oscuro, el Señor está con nosotros. Usen el casco de la salvación, y es el casco pues que va a proteger al militar de su cabeza. Y Pablo dice, protejan de a sí mismo su pensamiento, los pensamientos, lo que hay en la cabeza, las confusiones que se pueden generar. Y esto háganlo a través de la salvación. Y aquí pues me propongo que la salvación entendida como la seguridad de que Dios nos ha salvado. En medio de los días malos, que ningún pensamiento ahogue esa verdad de que Dios nos ha salvado a través de su Hijo. Que Jesucristo viene a salvarnos a cada uno de nosotros. Y por último dice Pablo, tomen la palabra como espada. Y aquí otra vez todos los elementos que nos presentan la armadura son elementos de la defensa. Pablo no dice tome la lanza, que es con la que se ataca, sino que es la espada de la defensa. O sea, cuando la persona era atacada, había una espada con la que las personas podían desviar los golpes. Esa es la espada que Pablo dice que tomemos, que es la espada de la palabra. Yo he escuchado, por ejemplo, que hablan de esta espada como versículos, ¿cierto? Sueltos. Entonces, vamos a hacer guerra y vamos a hacer guerra y vamos a herir al diablo, o vamos a herir a la esposa o al esposo o al amigo con la palabra, ¿cierto? Entonces uno empieza a citar y decir, es que lo dice la palabra.
Y como la palabra lo dice, ¿le dolió? Esa es la espada que le entró a lo más profundo. No, esta no es la espada para herir a nadie. Esta es la espada para protegernos, que nos protege. Y el ejemplo más claro de esta protección que da la palabra de Dios la vivió Jesús en el desierto. Cuando Jesús tuvo su día malo y fue tentado, Él usó la palabra como defensa, apropiándose de las promesas que Dios le había dado. Las armas entonces que nos presenta Pablo acá son preventivas, son para defendernos y para permanecer firmes en el terreno. Es decir, para que esos días malos no nos derrumben, para que en medio de esos días malos todavía tengamos fuerzas, para que cuando lleguen esos ataques que se dan en estos días malos podamos permanecer victoriosos. Todos vivimos batallas, ¿no? Hemos vivido en el pasado días malos, en el presente quizás las vamos a tener en el futuro, situaciones económicas difíciles, la vida, la conducta de hijos difícil, relaciones interpersonales que nos dañan los días, tantas cosas, tantas batallas que son inherentes al ser humano, tantos días malos que pueden venir. Nada más la idea de la muerte, ¿no? La muerte de un familiar, la muerte de un ser cercano, la enfermedad. Estas batallas lo que nos dicen es que no podemos escogerlas. ¿Cuánto diera uno por poder escoger en la vida los golpes que quiere recibir o no? ¿Cierto? ¿Cuánto quisiera uno poder enfrentar la vida diciendo, este golpe lo esquivo, con este me quedo, en este me preparo, en este no? Pero la vida no es así. La vida nos acontece con algunos golpes, con algunos días que sencillamente no controlamos. Y lo que nos invita la palabra es a estar preparados para ese día con esta armadura. Nótese que la armadura el soldado no se la pone en medio de la batalla, ¿cierto? Nada más contrario que una batalla y el soldado apenas mirando a ver cómo hace para ponerse el chaleco antibalas. No, estos son armas, pues hace parte de una armadura que hay que tener previa, hay que trabajarla previa, para que cuando lleguen los días malos podamos tener entonces pensamientos guardados, podamos tener fe, podamos tener consuelo. Bien, esto por un lado, la armadura segura nos permite estar firmes en el día malo, pero también nos permite estar firmes en el día malo el cuartel. Pablo termina de hablar de armas y se mete con la oración, y aunque no lo dice, me parece a mí que pudiera ser tomada esta oración en ese contexto también como una armadura, como un arma que Dios nos da para poder considerar en esos momentos difíciles. Y Pablo acá habla de la oración de una forma comunitaria, de una forma que vincula. Y dice Pablo, oren por todos los santos. Y abre aún más su corazón y dicen, oren por mí. La oración le permite al cristiano, según este texto, por lo menos dos cosas. Una, permanecer despiertos, alertas. Nada más difícil y nada más nefasto que a un soldado lo coja una batalla dormido, no. De hecho dicen que el soldado, yo nunca pagué servicio militar aquí, la gente estará pensando, ese Juan sí que sabe de batallas. No, en mi vida yo nunca he cogido un arma, pero sí he escuchado de militares que dicen que el soldado no duerme, sino que descansa. Y esa idea es reforzada incluso en los horarios en los que el militar presta guardia. ¿Cómo es posible que a un militar lo despierten a las 2 de la mañana? Es que para prestar guardia hasta las 5.
y cada 2 o 3 horas lo están mandando a prestar guardia. Yo pensaba, no es más cómodo uno decir, bueno, usted de 6 a 2, ¿cierto? Usted de 2 a 10, como en turnitos de 8 horas. Y alguna vez le pregunté a un militar, y yo, no, ¿cómo le ocurre? ¿No ve que es que 8 horas de sueño le quita a uno el sentido de la alerta? El sentido de la alerta. Por eso ellos duermen 2, 3 horas y vuelven, es decir, para no entrar en sueños profundos. 8 horas de sueño es muy plácido, o sea, pueden estar en un confort que no les conviene en el momento de la batalla. La oración permite esto, permite estar alertas. ¿Alertas en qué sentido? Pues en conocer la estrategia, en cómo estamos siendo atacados, cómo nos están llegando esos dardos, pero también invita a este tema de la oración a pensar en los otros. Y Pablo aquí, como les decía ahora, Pablo aquí ya abre su corazón. Oren por mí. Y oren por mí porque estoy en el día malo. Esa imagen de un embajador encadenado es una imagen muy triste. Oren por mí, porque yo que soy embajador, que estoy acostumbrado a los viajes, a la predicación, a la visita de iglesias, a predicar en todos los lugares, ahora estoy encadenado. La oración nos vincula. Ustedes recuerdan, los que estamos más viejitos, una novela que se llamaba Betty la Fea, que había un cuartel. ¿Cuál era la característica del cuartel? No, pues sí, se llama el cuartel de las feas, pero adicional a las feas. Ya que tenían algo, se reunían y... Estaban unidas. Exacto. El cuartel de las feas, además de la característica de ser feas, pues que no todas eran feas, pero no eran feas, ¿cierto? Pero ellos tenían una característica, es que esas mujeres andaban juntas. Y si se metían con una, se metían con todas. Esa es la idea del cuartel en medio de las batallas. Las batallas son más llevaderas cuando tenemos la posibilidad de apoyarnos en el hermano. Las batallas son más llevaderas cuando podemos vivir esas batallas rodeados de otros guerreros que nos ayudan, que nos extienden la mano, que nos prestan su propia armadura. Esa es la idea de Efesios. Efesios es el evangelio de la iglesia, o sea, cómo Dios se está relacionando con la iglesia. Decía Shakespeare en una de sus obras que es con natura del hombre, es natural del hombre aplastar al que está caído. Y esto debe ser reconsiderado en el evangelio. Es natural en quienes hemos conocido el evangelio no dejar morir al que está caído. Debe ser natural en nosotros que hemos experimentado un nuevo nacimiento poder ayudar a levantar a aquel que está herido en medio de la batalla, que está herido en medio de sus días tristes, y ayudarlo a caminar. Jesús tuvo muchos días malos, pero hay uno muy especial, el día del Getsemaní, ¿recuerdan? Que toma su cuartel, sus amigos, y les dice: acompáñenme a orar porque tengo una tristeza de muerte. Y se los lleva. ¿Y qué hacen los amigos? Se pusieron a orar toda la noche. ¿Cierto que no? Se durmieron, imagínate. La iglesia no puede tener guerreros dormidos. No podemos vivir sin alerta, sea por nuestra propia vida, por la vida del otro. Bien, hermanos, para terminar, digamos entonces que estos elementos que nos hablan de la armadura nos trae fe, nos trae la idea, nos da la idea de permanecer firmes en esos días malos,
esto de vestirnos previamente y estar alertas a través de la oración nos permite experimentar de Dios esa fuerza sobrenatural, nos permite guardar nuestra mente y nuestros corazones frente a lo que es el objetivo del diablo, que Juan lo expresa muy bien. Él viene para matar, para destruir, para derribarnos. ¿Sí? Jesús ha venido para que tengamos vida y vida eterna, y estos elementos que nos presenta Efesios hoy nos permiten eso, nos permite seguir con vida, nos permite tener la victoria. Pero pensemos que no solamente es la armadura de Dios en este contexto, sino también la compañía de un cuartel. La iglesia debe significar hoy el lugar seguro. Nosotros debemos presentarnos ante el otro como el camarada, como aquel que está dispuesto a luchar a su lado en esos días difíciles. La iglesia es el lugar de descanso, de fraternidad, de compañía. Terminemos entonces diciendo lo que Pablo dice en el versículo 23: y así, en medio de la batalla que libra la iglesia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos conceda a todos paz, amor y fe, y que la gracia sea con todos los que con un amor inalterable amamos a nuestro Señor Jesucristo y nos interesamos en el otro. Que el Señor los bendiga. Oremos.